8 de la mañana con 53 minutos, 8 con 53 minutos. Saludamos a esta hora al doctor David Cordero Heredia, abogado y académico que se encuentra con nosotros vía telemática. Doctor Cordero, buenos días, bienvenido. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Corte Constitucional rechaza la injerencia en sus funciones por parte de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El juez Salí Lozada, presidente de la Corte Constitucional, dijo que los titulares de estas funciones, tanto de la Corte Nacional como del Consejo de la Judicatura, parecen desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el habeas corpus. Hay una serie de reacciones de abogados, de constitucionalistas, de personas que se dedican al derecho, que han respondido a este pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el sentido de que tanto el presidente de la Corte de Justicia como de la Judicatura han hecho un papelón. ¿Cuál es su opinión respecto a este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, yo soy de los que afirman que acaban de ser un papelón la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el presidente de la República. Ellos están pidiéndole a la Corte Constitucional básicamente tres cosas que no puede hacer. En primer lugar, le piden que delimite el habeas corpus. Yo quiero hacer aquí un breve paréntesis. Hace más de 5 años tuvimos el caso de tortura en la cárcel del Turi. Cuando tuvimos esto, tuvimos al ministro de Gobierno y a la ministra de Justicia, que reconocieron que los actos que ocurrieron en el Turi fueron tortura. Teníamos los videos que se viralizaron, además de lo que había pasado dentro de la cárcel. Esas personas presentaron un habeas corpus y, a pesar de que existía todo este reconocimiento y aceptación de los hechos, no se dio la libertad de esas personas privadas de la libertad. Y es un tema de todos los días. Quienes hacemos defensa de derechos humanos presentamos habeas corpus usualmente cuando tenemos estos graves casos de violaciones de derechos humanos, y litigar un habeas corpus no es nada fácil. Entonces, querer restringir el habeas corpus, que es la garantía jurisdiccional más antigua de la historia del derecho, y además una de las garantías básicas que ni siquiera en un conflicto armado no internacional o en un conflicto armado internacional se puede suspender según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realmente es un atentado en contra de la ciudadanía. Entonces, por 3 habeas corpus polémicos que en este momento, bueno, ustedes saben, se está discutiendo en redes sociales, querer limitar ese derecho fundamental de las personas es una barbaridad. Y la Corte no lo puede hacer, además. Entonces, la Corte Constitucional, como bien dijo el presidente de la Corte, ya ha emitido varias sentencias para ayudar a los jueces de primera instancia a interpretar la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías y aplicar, por tanto, el habeas corpus. Entonces, lo que cabe aquí, si es que no les gustan las decisiones de habeas corpus que se han tomado en estos 3 casos polémicos, es presentar apelación y esperar a ver cuál es el pronunciamiento de la Corte Provincial. O sea, esto se resuelve siguiendo el debido proceso y no con comunicados ni con cartas en Twitter, doctor. Yo le quiero reconocer a usted que, digamos, yo le leí el tweet el fin de semana mismo, el 25 cuando lo publicó, y usted fue el primero que dijo, aquí entran los 3, porque el resultado de esa carta la carta es el resultado de la reunión a la que convoca el presidente Lasso, pues. Él no está exento de las responsabilidades, a pesar de que los que firman son Saquicela y Murillo. Primero eso. Y lo otro, doctor, aparte de lo que usted ya ha presentado como argumento a la respuesta que le presentó a Licenia, ¿Cómo van a reaccionar de aquí en adelante los jueces de primera instancia cuando vemos que la judicatura está sancionándolos administrativamente? O sea, ya no va a haber habeas corpus, porque van a tener miedo de que les suspendan, les sancionen, les destituyan. Eso es lo más grave, porque finalmente, con todo lo que han armado, esta reunión del fin de semana y los comunicados de prensa, ayer el Consejo de la Judicatura empezó a anunciar las medidas que se iban a tomar en contra de los 3 jueces, ¿no? De los 3 habeas corpus polémicos. Lo que va a pasar, aunque esto no prospere, ¿no es cierto?, aunque ninguna de estas acciones prospere, es que los jueces van a tener miedo. Y el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, además del presidente de la Corte Nacional de Justicia, la cabeza de la función judicial ordinaria,
debería tomarse con más responsabilidad su cargo. Lo que acaban de hacer este fin de semana, incluyendo por supuesto al presidente de la República, es una irresponsabilidad. Es un atentado en contra de la independencia judicial. La independencia judicial y una institucionalidad en el sector justicia que tanto se necesita en nuestro país, se construye dándole tiempo para que esa institucionalidad madure. Nosotros tenemos ejemplos claros de cómo desde que volvimos de la democracia, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo destituimos a toda la Corte Suprema de Justicia, ahora Corte Nacional, o una buena parte de la misma, ¿no? Esto es cíclico. Lo mismo nos pasa con el Tribunal Constitucional, y ningún gobierno se libra de esto, por cierto, ¿no? Esto no tiene una bandera política, y es precisamente esa irresponsabilidad del sector político de todas las banderas que han gobernado este país lo que nos ha llevado a este punto. Yo he conversado con varios profesores míos, colegas que son personas con muchísimo conocimiento que podrían acceder a estos cargos de la función judicial. No lo quieren hacer, porque además de lo desprestigiada que está la función judicial, uno entra a uno de estos concursos, llega un cargo de juez o jueza, y cuando es molesto para el poder, le echan lodo encima, ¿no? Además del prestigio profesional, le dicen que es corrupto, que es parcializado, no le demuestran nada, y finalmente le sacan con cosas como, por ejemplo, esta evaluación que fue declarada 2 veces, una vez inconstitucional y otra violatoria de derechos, que ocurrió en el año 2019. Entonces tenemos las metidas de mano a la justicia de Lucio Gutiérrez, de Rafael Correa, ahora también pretende aparentemente hacer lo mismo Guillermo Lasso con estas reuniones y estos comunicados de prensa. Y esto es una cosa cíclica. Entonces, hasta que realmente respetemos la independencia judicial y respetemos el sistema de revisiones, ¿no? Esto, como bien decían ustedes, esto no se soluciona con un comunicado de prensa ni con persecución a los jueces. Esto tiene una segunda instancia y la Corte Provincial tomará la decisión. Ahora, ojo, yo no quisiera estar en la posición de los jueces de la Corte Provincial después de que el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, se están armando reuniones para comentar sus fallos y tomar posiciones sobre sus fallos. Esos jueces de la Corte Provincial deben tener temor de las repercusiones que puede tener un fallo que vaya en contra de la voluntad de estas personas. La única institución que ha tomado una posición sensata con respecto a la protección de la independencia judicial es la Corte Constitucional, que primero ha dicho que con comunicados, que con un comunicado que le manden un oficio no puede modificar su jurisprudencia, que es una cosa apenas razonable. Y también, si revisamos la jurisprudencia que ha generado esta, que es la primera Corte Constitucional seria que tenemos desde el 2019, vamos a ver fallos muy interesantes. Vamos a ver fallos como, por ejemplo, el que declaró la inconstitucionalidad de la evaluación del año 2019, la inconstitucionalidad precisamente del Código Orgánico de la Función Judicial, cuando le quitó al Consejo de la Judicatura la facultad de que personal administrativo entre a revisar los fallos de los jueces y finalmente les sancione. Entonces, la Corte Constitucional en este momento es la única institución que está tratando de sostener esa independencia judicial. Entonces, esperamos que los jueces de todo el país se sientan respaldados de esa posición de la Corte, porque finalmente todo abuso de derecho que pueda cometer las otras funciones del Estado, la Corte está ahí para tutelar los derechos fundamentales de los jueces, las juezas y de los tribunales, sobre todo el de la independencia judicial. Es decir, doctor Cordero, es un buen precedente. Doble vía. Es decir, doctor Cordero, ¿Perdón? es un buen precedente entonces este pronunciamiento de la Corte Constitucional para que los jueces actúen como tienen que actuar normalmente, apegados a derecho, cumpliendo con la norma, y no ni por la presión política ni por la presión mediática. Por supuesto. Y como les decía, yo espero que los jueces se sientan respaldados por este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Realmente estas prácticas, desde que existe el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura estaba pensado para que el presidente de la Corte Nacional de Justicia no tenga que administrar concursos, no tenga que designar jueces provinciales, jueces locales, sino que exista un órgano técnico que maneje
administre la función judicial. Esa era la idea del Consejo de la Judicatura. Y claro, este órgano también debía tener algunas facultades disciplinarias, pero bien reguladas, ¿cierto? Pero desde que se creó el Consejo de la Judicatura, los abusos de las personas que han integrado el Consejo han estado al orden del día, empezando por el error inexcusable y la manifiesta negligencia, que han sido abusados totalmente por todos los consejos de la Judicatura que han estado en funciones desde que empezó el órgano. Tenemos fallos de la Corte Interamericana de Derechos, más bien tenemos casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que están avanzando a favor de los jueces, y tenemos pronunciamientos ahora de la Corte Constitucional en contra de estas facultades. Entonces eso sí sorprende, que el presidente del Consejo de la Judicatura le pida a la Corte que revise un fallo en el que lo que dijo es una cosa muy razonable. Si es que un juez se equivoca, quien tiene que calificar esa equivocación no es un funcionario administrativo que no tiene la formación ni ha pasado por el concurso por el que pasa un juez, sino quien tiene que revisar eso es el juez superior. Llámese Corte Provincial, llámese Corte Nacional de Justicia o incluso llámese Corte Constitucional. Y una vez que el juez superior, el que sí puede revisar el contenido del fallo, dice el juez inferior cometió una manifiesta negligencia o cometió un error inexcusable, entonces con ese fallo el Consejo de la Judicatura aplica su proceso disciplinario. Es una cosa de sentido común, y eso es lo que el Consejo de la Judicatura ahora dice que es un impedimento para que el Consejo pueda actuar en contra de jueces que actúan en contra de la ley o en contra de la Constitución, lo cual es una total mentira hacia la ciudadanía. Doctor, se nos va terminando el tiempo, y yo le quiero preguntar algo técnico, hay que preguntar al que sabe, ¿no? El modelo actual, ¿no?, a partir de la Constitución de Montecristi, ¿es lo ideal en materia judicial en cuanto tiene que ver con habeas corpus? Porque hay que recordar que antes de la Constitución de Montecristi los habeas corpus lo concedían los alcaldes, eran los burgomaestres en cada jurisdicción o cantón quienes tenían la potestad de conceder el habeas corpus. ¿Este modelo es el ideal? ¿Es lo ideal? Quisiera una explicación suya. Sin duda, porque el habeas corpus, por una razón histórica, la seguían resolviendo los alcaldes, ¿no? Pero nosotros teníamos el problema, sobre todo en Quito, por lo menos en Quito, en que el alcalde de Quito solamente cuando era un político el que presentaba el habeas corpus le hacía caso, pero caso contrario, esos habeas corpus eran realmente un saludo a la bandera. Uno pasaba el trámite del habeas corpus con el alcalde para ahí sí acceder por apelación al Tribunal Constitucional y tener jueces reales que se pronuncien sobre el caso. Esto fue observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos fallos en contra de Ecuador, que le dijo, usted no le puede tener a un señor que es un político, ¿no?, que no necesariamente ni siquiera es abogado, resolviendo la legalidad o la ilegalidad de una detención y controlando que no existan torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las personas privadas de la libertad. Eso tiene que ser judicial. Entonces, la reforma en la Constitución del 2008 del habeas corpus también obedece a una obligación internacional del Estado de reformar la institución. Hoy por hoy, como bien dijo ayer el presidente de la Corte Constitucional, existe una serie de fallos interpretativos de la Corte, una serie de fallos de la Corte Constitucional que le ayudan a los jueces de primera instancia a interpretar la Constitución y aplicar correctamente el habeas corpus. Existe una muy buena regulación al respecto que está en la casuística de la Corte Constitucional. Lo que pasa es que los jueces desde primer nivel a veces hasta incluso Corte Nacional, no leen los fallos de la Corte Constitucional y piensan entonces que realmente no existe una delimitación. La delimitación existe, es clara, está en la casuística de la Corte y es cuestión de sentarse a leer y de estudiar los fallos. Una de las cosas que decía el presidente de la Corte Constitucional ayer es que siempre la Corte, cuando emite uno de estos fallos, que va a tener trascendencia en la aplicación de una institución judicial como el habeas corpus, siempre le ordena al Consejo de la Judicatura capacite a los jueces, enseñen a los jueces, digan a los jueces, ahí está nueva sentencia, lea, estudie, ¿no es cierto? Y esta es una cosa que nos está faltando. Entonces, hay que tomar en consideración que la función judicial está, en efecto, en una situación compleja actualmente, pero esa falta, pero sobre todo se debe a la falta de independencia. Tenemos que empezar a respetar a los poderes del Estado y la división de poderes.
Ni el legislativo se tiene que meter en el ejecutivo, ni el ejecutivo en el legislativo, y ninguno de los dos en el poder judicial. Entonces esperamos que con madurez empecemos a aceptar los fallos que no nos parecen bien, que utilicemos el sistema de revisiones precisamente. Si es que no estoy de acuerdo con el fallo de primera instancia, voy a la Corte Provincial, y no trate de resolver las cosas con comunicados de prensa, reuniones o Twitter, ¿no? Esperemos que nos tomemos en serio la institucionalidad del país. Gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor David Cordero Heredia, abogado y académico que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias.